Escucha el sonido. No es un grito, es el crujido seco de la madera vieja, mezclándose con el chasquido de huesos que ya no pueden sostenerse. Imagina el aire denso de una plaza en Pekín, cargado con el olor metálico de la sangre y el sudor de una multitud que observa en un silencio sepulcral. En el centro de ese escenario de horror, un artefacto que parece simple, una rueda de carro reforzada, pero que ha sido diseñada para una sola misión: borrar la humanidad de un hombre antes de permitirle morir. Los testigos no miran por morbo, sino por una obediencia forjada en el pánico puro. Saben que lo que están viendo no es una ejecución, es una advertencia grabada en carne viva. ¿Qué crimen podría ser tan grave para merecer este destino? Y más importante aún, ¿qué nos dice sobre el poder absoluto, este sistema de la rueda, el castigo que incluso los guerreros más valientes temían más que al mismo infierno? Para entender la brutalidad de la China imperial, debemos abandonar por completo nuestras ideas modernas de justicia y derechos individuales. En ese mundo, el emperador no era simplemente un gobernante político, era el Hijo del Cielo, el intermediario entre el orden cósmico y la vida en la tierra. Cualquier desobediencia no se consideraba solo un delito, sino un sacrilegio que rompía el equilibrio del universo. Castigar no era opcional, era una obligación sagrada. En un imperio con millones de súbditos repartidos en territorios inmensos, la estabilidad dependía del control absoluto. Los emperadores no podían permitirse el lujo de la compasión, porque la misericordia se interpretaba como debilidad. El castigo se convirtió en una forma de ingeniería social cuidadosamente diseñada. No se buscaba rehabilitar al culpable, ni corregir su conducta, sino destruir su voluntad, y al mismo tiempo, sembrar el terror en todos los que observaran. El sufrimiento de uno debía educar a miles. La rueda representó la cúspide de esta filosofía del miedo. Mientras que la espada ofrecía una muerte rápida, la rueda transformaba la ejecución en un espectáculo de agonía prolongada. Era un mensaje político grabado en carne viva. El Estado era dueño de tu cuerpo, de tu dolor y de tu tiempo. El escenario estaba pensado para que el miedo viajara más rápido que cualquier mensajero. La visión de un hombre atado a los radios de madera, siendo quebrado lentamente, garantizaba obediencia incluso en las provincias más lejanas. En la China imperial, la crueldad no fue un error del sistema, fue su motor principal. Imagina a un joven escriba llamado Chun. No era un asesino ni un conspirador, era solo un hombre común que cometió un error imperdonable al transcribir una verdad que el palacio quería borrar. En la China imperial, la verdad podía ser más peligrosa que una espada. Sus últimas horas en la celda no estuvieron llenas de plegarias ni de esperanza, sino de un vacío paralizante, un silencio tan pesado que parecía aplastarle el pecho. El drama humano de aquella época no se encontraba en los grandes discursos del poder, sino en el temblor incontrolable de las manos de hombres como Chun, cuando escuchaban los pasos de los guardias acercándose acompañados por el sonido seco de las cuerdas. El miedo del condenado a la rueda comenzaba mucho antes del primer contacto con la madera. Era un miedo psicológico, profundo, devastador. Chun sabía que no solo perdería la vida, sino algo aún más valioso en ese mundo, su dignidad. Sería expuesto ante sus vecinos, ante los ancianos que lo vieron crecer, ante los niños que aprenderían su destino como una lección. Mientras lo arrastraban hacia la plaza pública, el rostro de su esposa cruzó su mente una y otra vez, no como consuelo, sino como una herida abierta. La tortura de la rueda comenzaba con el estiramiento, obligando al cuerpo a adoptar posiciones imposibles, tensando músculos y ligamentos hasta el límite, preparando el terreno para lo que vendría después. No se trataba de un arrebato de ira ni de un acto improvisado de violencia. Era un ritual calculado, regulado y cuidadosamente diseñado para cumplir una función política. El secreto más oscuro de esta tortura
era que el verdugo no actuaba solo por instinto. Tenía instrucciones claras de mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible. La muerte rápida no servía al propósito del Estado. En algunas variantes, la rueda no se utilizaba únicamente para quebrar los huesos con mazos pesados, mientras los miembros quedaban suspendidos en el aire en T. También se empleaba para desmembrar lentamente al condenado, haciendo girar su cuerpo mientras cada movimiento amplificaba el dolor. Crónicas menos conocidas hablan incluso de especialistas del tormento, auténticos técnicos del dolor, entrenados para aplicar presión en puntos específicos del cuerpo. Su función no era matar, sino evitar que el corazón se detuviera por el shock demasiado pronto. ¿Por qué semejante nivel de refinamiento en la crueldad? Porque el verdadero objetivo no era la muerte, sino la creación del no muerto. El cuerpo destrozado solía quedar expuesto sobre la rueda, colocado a las puertas de la ciudad. Allí permanecía durante días, a merced del clima, las aves y el paso del tiempo. Era un castigo que continuaba incluso después del último aliento, desafiando las creencias religiosas sobre la necesidad de mantener el cuerpo íntegro para la vida posterior. Investigaciones históricas sugieren que este castigo se reservaba para los llamados traidores al espíritu, personas acusadas de atacar la estructura moral y simbólica del imperio. El giro más perturbador es que, con el tiempo, la rueda también se utilizó para purgar a funcionarios, jueces y burócratas que antes la habían defendido. Así se creó un ciclo de terror absoluto, donde nadie estaba a salvo. La rueda no discriminaba. Era un agujero negro de poder que lo devoraba todo, convirtiendo el espacio público en un recordatorio constante de que bajo el cielo de China, la justicia no era humana, sino una máquina que nunca dejaba de girar. Aunque las máquinas de madera han desaparecido y las antiguas plazas de ejecución, hoy, son centros comerciales, avenidas o parques modernos, la sombra de aquella mentalidad no se ha disipado del todo. El verdadero legado de la rueda en China no es el aparato físico, sino la aceptación cultural del castigo ejemplar como herramienta para mantener la cohesión social. La idea de castigar a uno para disciplinar a muchos sigue profundamente arraigada. En la actualidad, esa misma lógica se manifiesta de otras formas en sistemas de vigilancia masiva, controles estrictos y mecanismos como el crédito social, donde la llamada muerte civil ha reemplazado a la fractura de huesos. El individuo ya no es destruido físicamente, pero puede ser borrado socialmente. El concepto de que una persona es sacrificable en nombre de la estabilidad del colectivo traza una línea directa que conecta los patíbulos imperiales con ciertas políticas estatales modernas. China sigue siendo una nación que castiga para educar a quienes observan. La memoria colectiva de un poder capaz de infligir un dolor absoluto continúa moldeando el respeto y el temor hacia la autoridad centralizada. Comprender lo que representó la rueda es entender por qué, en la China actual, el orden suele valorarse por encima de la libertad individual. En el fondo persiste un miedo ancestral, la creencia de que, si la rueda deja de girar, el caos podría consumir a la nación entera. La historia de la rueda nos obliga a preguntarnos, ¿es el orden social más valioso que la compasión humana? China construyó su grandeza sobre los huesos de quienes desafiaron su sistema, y esa tensión sigue viva bajo la superficie de su milagro económico.